lo dijo en la primera hora. 8:10, el doctor Henry Cucalón Camacho visita nuestra mesa de trabajo. Ministro de Gobierno, ministro, ¿cómo le va? Buenos días con todos, gracias por la invitación. ¿Cómo están llevando ustedes adelante la transición? Ya se ha definido un calendario tentativo si no hay la presentación de recursos. Ayer nomás, incluso ya en la Asamblea se hablaba de una fecha 20 de noviembre para la sesión inaugural de la Asamblea. Y la posesión, la ceremonia de investidura del presidente electo sería el 30 de noviembre, insisto, si es que a nadie se le ocurre presentar recursos en estas horas sobre los resultados electorales del 15 de octubre. ¿Cómo está el proceso, ministro? Dos partes. Primero, en lo que se refiere con el presidente electo, creo que fue saludable para la democracia que a las 48 horas de la elección popular se haya reunido con el presidente de la República, Guillermo Lasso, con un equipo de trabajo en Carondelet a conversar la situación del país y a planificar cómo se va a entregar la información y cualquier cosa que necesite. Creo que fue un buen ejercicio, es propio de la cordialidad cívica, eso no está en ningún artículo, eso es un tema de voluntad, ese es un tema de cultura política, los canales están abiertos y, por ejemplo, sin perjuicio que esa fue una reunión macro, ya han existido ciertos tipos de reuniones ya individuales, ya más operativas, por ejemplo, el canciller Manrique con la persona que, digamos, va a llevar adelante el tema y que ha sido propuesta por el presidente, que es la señora Sommerfield. Ya hubo reuniones. Han tenido reuniones de larga duración ya con los detalles. Como debe ser, la primera es macro, por así decir, conceptual, para poder conocer los temas y estamos totalmente abiertos para que la transición sea ordenada y sea de forma responsable. Ahora vamos al otro ámbito que lo has citado tú con mucha propiedad, es el ámbito constitucional y legal. Ayer ya se ha propuesto, y tú lo has enfatizado bien, si es que no hay recursos, y ojalá que no los hubiere. Creo que en general las elecciones, tanto en primera vuelta, las del 20 de agosto, como en segunda vuelta, el 15 de octubre, fueron transparentes en líneas generales. O sea, ya que siempre hay algún tipo de problema, el país durmió tranquilo, con autoridades electas, con finalistas el 20 de agosto, con un presidente electo el 20 de octubre, con sendos discursos de concesión, lo cual me pareció muy bien por parte de la persona, la candidata que fue derrotada. Y en la primera vuelta, no sé si te acuerdas, Fabricio, quienes quedaron terceros y cuartos, inmediatamente reconocieron y apoyaron, lo cual, eso está bien, eso habla bien del sistema democrático, pese a todos los avatares que hemos vivido y quienes querían generar algún tipo de caos. Entonces, si no existieran impugnaciones, que es un supuesto que se va a dar máximo en dos días, hay una propuesta que es la entrega de credenciales 13 al último asambleísta nacional y el exterior, 15 presidente de la República, 20 instalación de la Asamblea Nacional y como dispone el artículo 144 de la Constitución y la Ley de la Función Legislativa y el Código de la Democracia, hasta 10 días, es decir, el 30 de noviembre, sería la posesión del nuevo presidente. Yo creo que está ajustado a la Constitución, a la ley, y es una muy buena propuesta que yo en lo personal y como gobierno respaldamos. Creo que es el tiempo adecuado y habría que trabajar en esa línea. Ahora, nosotros no tenemos ningún problema porque esto emana de la Asamblea del Consejo Nacional Electoral, nunca del gobierno que está por terminar. Ahora bien, dicho esto y tomando en cuenta esa previsión, estamos hablando de que ustedes están entrando al último mes de gobierno, estamos 27, ya este mes se acaba, tendrían noviembre como el último mes de gobierno. Pero es un mes complejo desde el punto de vista de que hoy, entiendo que a esta hora ya comenzaron los racionamientos de energía, sigue la situación de inseguridad y siguen enormes cuestionamientos de una buena parte de la opinión pública a las políticas de gobierno en varios rubros. ¿Cómo percibe usted el ambiente hacia el exterior, saliendo obviamente de los pasillos del ministerio, de los pasillos de Carondelet, lo que está pasando en el Ecuador real, en donde el presidente está enfrentando una situación muy compleja, ministro Cucalón? Varios temas. Primero, en cuanto a la fecha, nosotros siempre nos preparamos en esa línea. Usted lo dijo en alguna ocasión el 30 de noviembre. Siempre lo dije, eran 6 meses y pico, no se podía más menos. Casi como pitonizo, dijo usted. Inclusive, los planes de ejecución de obras y servicios siempre estuvieron cortados al 30. Por ejemplo, yo estoy seguro que hasta el 30 nosotros habremos entregado 8.000 viviendas gratuitas a lo largo y ancho
de todo el país a través del Ministerio de Vivienda, básicamente a personas vulnerables, de escasos recursos, madres solteras, jefas de hogar, porque todo lo hicimos cortado al 30, por así decir, inclusive las unidades ejecutivas que se van a entregar, los hospitales, lo que está haciendo el ministro César Rón, todo estaba al 30, así que esa parte no me preocupa. Como toda administración pública, estimado Fabricio, siempre el último mes son complejos por la situación macro del país, siempre, antes de las redes sociales, el WhatsApp. Acuérdate los 30 últimos días de cualquier gobierno, ya sea que dure 4 o ya sea en este caso por elecciones anticipadas 2 años y medio. Muchas veces hay la crítica que la burocracia, el sector público se pone más lento porque existe esta dualidad entre el presidente que está por terminar y un gobierno electo. Lo importante, existe la voluntad de seguir trabajando con ahínco hasta el último día sobre los grandes temas que hay, tanto en obras como servicios, como los que has tocado, que yo no me dejo llevar por los pasillos ministeriales. La ciudadanía me conoce, yo he estado permanentemente en los medios de comunicación, no he dejado de asistir jamás, donde he recibido peticiones, las críticas como debe de ser, canalizar las angustias ciudadanas, dar cara, dar frente, aceptar errores cuando ha tenido que hacerlo, precisar cuando ha habido que precisar. Así que yo he estado en contacto permanente con la ciudadanía y en eso los medios de comunicación siempre para mí han sido vitales, ¿no? Hablemos de aceptar errores. Lo que está pasando a nivel eléctrico, más allá de la falta de lluvias en el Austro, más allá de que había que comentarse a Diosito, y ahí utilizo una palabra que utilizó el propio ministro de Energía y Minas. ¿Aquí no hay una falta también de previsión, ministro? ¿No ese es un error? Le pregunto a usted. Yo no he utilizado jamás esa Diosito. frase, sí. Pero dos de sus compañeros de gabinete lo han usado, ¿eh? Yo no. El uno para que llueva, el otro para que no llueva. Yo no. En todo caso, mire, así como en el tema del fenómeno del Niño, en cuanto a las lluvias, en cuanto a todo lo que era destrucción de vialidad, se han tomado todas las medidas correspondientes. Acuérdense, de mayo, junio se cometieron todos los comités de emergencia, el tema del financiamiento, y parecería que en esa parte, ojo, porque aquí hay una supuesta contradicción en cuanto al tema del fenómeno. Por un lado sequía y por otro lado se iba a haber un invierno peor que el del 83 y peor que el del 97, que hasta el momento no se ha dado, pero el Estado se puso a trabajar, se puso a articular, gobiernos seccionales, normativas, decretos, leyes, financiamiento, trabajo con la Secretaría de Riesgo, etcétera. Hubo una planificación, existe una planificación y eso está marchando. En el otro, tú lo has citado con mucha propiedad. Hay un cúmulo de errores del Estado desde hace décadas, sí. Y hay también problemas que han suscitado acá, porque a lo mejor en el tema del cambio, como dijo ayer el ministro, del cambiar el modelo estatista al modelo privado, tantas cosas sucedieron y más este hecho natural, que es la peor sequía, y todo lo demás que ya se conoce, porque la ciudadanía lo que quiere es, no quiere más problemas, aceptar los errores. Ni tampoco excusas. Y tiene toda la razón por eso le pregunto, ¿ustedes no son críticos, autocríticos sobre errores que pudieron haber cometido? Yo te estoy diciendo que hay que aceptar eso ahí, sin prejuicio de un tema que es de fondo, de un tema de generación y todo lo que ha pasado, por qué Coca-Cola Sinclair no funciona, por qué Toacho Pilato, todo lo que sabemos, más también la parte de culpa. Pero se planificó. Pero por eso le estoy diciendo, o sea, hay todo eso, más el actual, gratis no la va a sacar nadie y no la podemos sacar. Lo importante, aceptando eso, del Estado en general y del gobierno en particular, yo no estoy aquí para rehuir responsabilidades, mi querido amigo, bueno, tomar ahora esas políticas, esa planificación, esas decisiones, que ya no solamente era comparable al hermano país de Colombia, que también está superando o está viviendo estos problemas, por así decir, otro tipo de contrataciones en emergencia, el comité permanente que se ha dado para que esta situación no pase a ser de excepción, pase a ser una regla, porque hay una afectación enorme a los ciudadanos. Comprendo la indignación también al sector productivo, más allá que hay algunas cuestiones en paralelo, el sector industrial trabaja mucho con el diésel, etcétera, hay todas las provisiones al respecto, pero sí, hay que trabajar más fuerte que nunca entre esto y con la transición del gobierno. Esto es una cosa que siempre le preocupó al presidente electo Noboa, me parece muy bien, para que lo antes posible, más allá que el ministro ayer hizo una previsión X, por lo menos los primeros días de diciembre, algo dijo en la rueda de prensa, pero lo antes posible esta situación se pueda normalizar. Ahora bien, ministro, usted señalaba que en el último tramo del gobierno van a continuar con esa planificación, entrega de obras, etcétera, pero me saltan algunas dudas. Por ejemplo, la semana anterior, el presidente Lasso participa de una ceremonia de entrega de camionetas a la Policía Nacional.
Pero resulta que esas camionetas no pueden ser utilizadas inmediatamente por la policía. En esta situación de urgencia y de necesidad para combatir la inseguridad, se entregan unas camionetas que está bien, pero entiendo que las camionetas no están equipadas, no están matriculadas y no están aseguradas, lo que implicaría, y veía una nota de Coavisa de mi colega Hernán Higuera en ese sentido, eso implicaría que por lo menos un mes no se las puede utilizar. Entonces yo pregunto, ¿no era mejor esperar, entregar ya todo listo para que puedan empezar a funcionar inmediatamente? Entonces uno pensaría, pensando normal, hay que entregar para mostrar algo de actividad política y pública, ministro. Bueno, parte de la planificación, que también hay que contrastar. Pues. Recuerda que aquí pues, hay un estribillo del ni una sola obra, pues, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ni una. Y hasta ahorita van 18 escuelas para 2.000, 3.000 estudiantes cada una, pero como aquí es ni una sola obra, pero no es que faltan. ¿Cómo tú estás diciendo? Hay esta demora, hay este trance entre el patrullero y, digamos, la baliza, pero aquí pues un sector de la clase política, aquí no ha pasado nada. Yo le puedo asegurar que yo no pienso en absoluto, Yo sé, para mí no todo en la vida es blanco o negro, hay matices, pero en este caso puntual, se entrega, pero ya el ministro de Zapata ya ha precisado en el tema de vehículos nuevos, el proceso de matriculación es sumamente rápido, igual que el tema de aseguramiento, balizas más, balizas menos, va a estar en los próximos días. Pero lo importante es que se han ido cumpliendo con el cronograma, que era progresivo, al igual que la entrega de chalecos, porque ese día se entregaron miles de chalecos, se entregaron también miles de cascos, o sea, es toda una programación que se ha venido cumpliendo y que yo entiendo que en su momento había mucho escepticismo natural y críticas al gobierno, pero se está viendo el trabajo, así como también a nivel de Fuerzas Armadas, que ya tienen todo el armamento táctico a nivel del ejército, y también a nivel, por ejemplo, del tema de los vehículos blindados, que paulatinamente van llegando, ya llegaron los primeros 20 Cobra y tienen que seguir llegando hasta ser 170 elementos. Oiga, ministro, ¿cómo lograron desactivar la paralización de los transportistas? ¿Usted participó en los diálogos? Sí, y hoy día tenemos una reunión en la tarde, conjuntamente el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Defensa, vamos a atenderlos en la Recoleta. Pero ayer se llegó a un primer acuerdo para desactivar el paro. A nivel nacional había un problema focalizado en la provincia del Carchi. Los dirigentes han sido invitados hoy día a esta reunión con los ministros, también estará el ministro de Transporte, pero básicamente esto lo lidera el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, para explicar la situación y también hacerles una propuesta de cómo y dónde los militares puedan dar este tema de la seguridad que entiendo que les preocupa y es dable. Pero ¿por qué esperaron a que haya el paro? A ver, no es que, ¿por qué no antes? Es que viene el tema. ¿Por qué no antes? Es que antes. Porque o sea, mire usted, ayer se conoce que ya hay un acuerdo con el Comando Conjunto para, por ejemplo, militarizar el paso lateral de Quevedo, que es un sector donde hay un montón. Pero ¿por qué esperar el paro, ministro? No es que es esperar el paro. Esta pretensión, que más allá que todo el mundo tiene derecho a reclamar, nadie tiene derecho a paralizar vías públicas, partiendo del hecho que es un delito, ¿no? En esta y la anterior Constitución, por si acaso. Esto venía planificado y dicho, y para que veas que no es que hemos esperado que se estrelle desde antes de las elecciones. Si tú te acuerdas, esto quería hacerlo antes de las elecciones y no sucedió justamente por los diálogos de lo que tú dices es prevenir el hecho. Ya, pero hay veces que alguien quiere hacer el hecho. Ya suficiente es el tema que no se hizo a nivel nacional, más allá que las percepciones con las que el Ecuador amaneció el día de ayer, es que todo el Ecuador estaba paralizado. Y eso no era verdad, era un sector de la provincia del Carchi. Entonces, para eso son los diálogos, para informar, tú mismo lo has dicho, estás como siempre muy bien informado de lo que va a ser las acciones que tome el ejército, las Fuerzas Armadas, porque entiendo, hay que aterrizar el concepto de militarizar todas las carreteras en el país, suena bien, pero en todo caso hay que explicar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer con el diálogo, de forma normal, como siempre ha sido y como siempre hemos mantenido con los transportistas. A lo largo y ancho de todo el periodo, por lo menos en los meses que estoy en ministro de Gobierno, sin ningún problema, y también, dejo también complementado, el arduo trabajo que hacen los sectores empresariales también por evitar este tipo de situaciones y ser un mecanismo de diálogo entre las partes. Ministro Cucalón, ayer hubo un comunicado, tiene el comunicado, Robert, Diego, pongamos el comunicado quiero pedir al ministro Cucalón un comentario sobre un comunicado suscrito por
prácticamente todos los sectores políticos representados en la próxima Asamblea Nacional. Dice, Guillermo Lazo no debe entorpecer la instalación de la nueva Asamblea ni la posesión del nuevo gobierno, y se refiere el ministro Cucalón a una circular emitida por su compañero de gabinete, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, respecto de restricciones para el gasto, para lo que quede, el último tramo, ¿no? Este comunicado dice que las decisiones económicas del gobierno han sido erráticas, han incrementado el gasto corriente, la burocracia en $1.500 millones, y habla de las apresuradas directrices para el gasto público dictadas por el Ministerio de Finanzas, por el ministro Arosemena, intentan impedir la instalación de la Asamblea Nacional. Me gustaría un pronunciamiento suyo o una aclaración sobre este comunicado, porque no he visto una aclaración del ministro Arosemena, si es que tienen razón estos sectores políticos o cuál es la reacción por parte del Ejecutivo. Gracias, don Robert y don Diego, muy amables. Ministro. La reacción oficial la da el ministro de Gobierno y lo hago con mucho gusto, casi con un placer que no puedo graficarlo aquí. Vamos por partes. ¿Verdad que usted era un hombre de la legislatura? Por supuesto, y me emociono cuando veo esto porque me pone de nuevo en la cancha a meter goles. Vamos por partes. Uno, jamás el gobierno nacional, que es profundamente democrático. Algunos por ahí hablan de excesivamente democrático. No hay ni más ni menos democracia. ¿Eres demócrata o no eres demócrata? Jamás ha sido nuestra intención entorpecer el proceso electoral. Tanto así que de la disposición de la disolución de la Asamblea y la elección anticipada se ha venido cumpliendo a rajatabla las fechas, todo, absolutamente todo, un proceso difícil, en poco tiempo, que ha sido inclusive felicitado por los delegados y los observadores de la OEA. Todo a rajatabla, ni un día más, ni un día menos, no corresponde. Inclusive, en algún momento cuando habían aspiraciones de angustia, de que había que suspender las elecciones, cuando fue el tema del magnicidio de Fernando Villavicencio, siempre estuvimos para decir, no, esto se cumple. La mejor forma de honrar la memoria de Villavicencio es acudiendo a las urnas. Ni un día más, por si acaso. Así que en el plano político conceptual nunca ha existido la intención o acción del gobierno para prorrogarse, para ver cómo es que te quedas un día más. No existe, no hay una sola declaración del presidente de la República ni del ministro de Gobierno que vaya en esa vía. Y creo que la gente seria del país creo que nos reputa de demócratas cabales. Ahora vamos al comunicado ya en el detalle. Esas resoluciones, esas medidas que ha tomado el Ministerio de Finanzas, para quienes conocemos el derecho público, sabemos que son para el gobierno central, ministerios. Yo sé que en otras épocas los gobiernos pensaban que eran jefes los alcaldes, jefes de la función ejecutiva. No, señores, esas normas que son de gasto público, sí, porque hay que achicarlo, es para el gobierno central. Un buen abogado como el maestro que estuvo aquí antes de mí lo puede decir pues en media línea. Los gobiernos centrales no ordenan a la función del Estado lo que tienen que hacer con su manejo administrativo. Así que en eso también tranquilidad absoluta. Los asesores de quienes firmaron ese comunicado, y hay muy buenos asesores parlamentarios, expertos en derecho administrativo, en derecho constitucional, lo deben saber y yo se lo ratifico porque algo sé y he dedicado 25 años de mi vida al servicio público. Esto para mí no ha sido un accidente. Entonces esto no afecta a la legislatura, en general, ni a la función judicial, ni a transparencia y control social. ¿Dónde está electoral? El tema? Aquí viene la tercera cuestión que le llaman del entorpecer. Una vez que se cesó a la Asamblea, obviamente no es lo mismo que estuviera en funcionamiento. Inclusive la prensa hizo sendos artículos de la preocupación que tenía de cómo habían empleados o nóminas cuando el Congreso no estaba trabajando. Ahora que ya hay una fecha, que sería el 20 de noviembre, ahora, y yo he estado trabajando al respecto, entre el Ministerio de Finanzas y el Administrador General que se reúnen hoy día, van a existir todos los fondos y los recursos correspondientes a la ley para que tengan estos, ellos puedan ahora sí contratar al personal que necesitan para poder funcionar. Pero eso es ahora, no en los últimos 6 meses, porque lo que antes era crítica, ahora no ha de ser que sea pues un tema a saludar. Tengamos claro, no tenía por qué haber más empleados ni cientos de empleados porque la asamblea estaba cerrada. Ahora que va a funcionar, tienen el derecho, no la dádiva, no es que el gobierno le dé una dádiva, tienen derecho a sus asignaciones. Hay las correspondientes conversaciones. He tomado contacto con la asambleísta Pierina Correa para darle esta explicación, porque ella es la persona que va a hacer la convocatoria, como predispone la Constitución de la ley, y la garantía del gobierno nacional de que tienen los fondos correspondientes, y hoy día se reúnen el ministerio y el administrador para que puedan desarrollar sus actividades como a bien tuvieran de conformidad con la Constitución y la ley. Así que no hay ni el entorpecimiento de voluntad, jamás.
El democrático menos y peor el legal de los recursos. Me queda claro eso. Ministro, le quiero comprometer para antes de que termine el gobierno, Con nos mucho vuelva a gusto. visitar la última Con semana. mucho gusto. Espero. Gracias, porque hay un montón de Encantado. temas que se me quedan en el tintero. Encantado. Gracias a Henry Cucalón, muy Gracias a amable. ustedes. Ministro de Gobierno, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.